que la semana anterior dimos el inicio de estudio en esta preciosa carta. Santiago, capítulo número 1. Vamos a leer del verso 1 al 3. La semana anterior nos quedamos solamente analizando el autor de esta preciosa carta. Santiago, capítulo número 1, verso 1 al 3. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Verso 2, léalo por favor. Todos el verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra de nuestro Dios. Vamos a inclinar el rostro, vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que nos brindas, Padre amado, Señor, en el cual tu pueblo se sienta a la mesa espiritual. Sírvanos, Espíritu Santo, tal cual como lo tiene acostumbrado, con su poder, con su gloria, Señor amado, pero también con su misericordia. Que este pueblo, Padre Celestial, pueda recibir de usted el maná escondido, Señor amado, que tú tienes separado para ellos. Y que cada uno de tus hijos pueda, mi Dios amado, en ti refrescar, Señor amado, su alma. Que este alimento, Padre, siempre permanezca, Señor, en nuestros corazones. Utiliza, Señor amado, mi Dios, tu palabra para ministrarnos, para libertarnos. Si estamos enfermos, aún también para sanar, Señor amado, nuestro ser. Ella es, Señor amado, mi Dios, tu voluntad escrita para mí y para la iglesia. Bendiga también a nuestros pequeños de la escuela bíblica, Señor amado, la cual también día a día, Señor mi Dios, se lleva, Padre, a cabo en esta tu iglesia. Y que todos, Señor mi Dios, seamos enriquecidos por tu gracia y por tu poder. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bien, vamos a continuar con el estudio de esta preciosa carta de Santiago, recordando que en la escritura Santiago o Jacobo es el mismo personaje, es el mismo individuo, mas sin embargo la carta lleva así el nombre de Santiago, recordando que también en la escritura, ¿cuántos Santiagos habían en los evangelios? Sí, 3 Santiagos, ¿verdad? Santiago, hijo de Zebedeo, sí, Santiago también hijo de Alfeo, y Santiago hijo de José, amén, el cual era hermano de Jesús. Todos, sí, y cada uno de ellos, sí, de alguna manera estuvieron cerca de Jesús, unos al inicio sirviendo en el ministerio y otro al final adheriéndose al cuerpo de Cristo para ser el principal de la iglesia. Santiago, de manera adicional, sí, fue pastor en la iglesia de Jerusalén por un lapso de 30 años. Históricamente dicen ciertos historiadores como Eusebio, Orígenes y Flavio Josefo que este varón era conocido como el hombre de las rodillas de camello. Sí, por una cualidad, había costra sobre sus rodillas, ya que su labor o su gestión mayormente dedicada a la iglesia era la oración. Sí, este hombre, mi amado hermano, también aportó en gran manera para poder dar instrucciones a la iglesia gentil, la cual por medio de la disposición en un concilio, sí, en una reunión de los apóstoles, pudieron enviar con Pablo las directrices para que se pueda conducir la iglesia cristiana gentil. Absteniéndola, claro está, siempre de los, en este caso, de las largas liturgias, sí, judaizantes, o enmarcándolas o poniéndolas bajo la gracia, pero sin que esto afectara su salvación. Ahora bien,
En Santiago, de manera adicional, quisiera dar un texto, por favor, sí, para poder ver de una manera un poquito más explícita en la primera carta de Corintios, un texto adicional de los muchos que ya vimos la semana anterior, sí, con respecto a cómo este Santiago fue ministrado por el mismo Jesús. Primera de Corintios, capítulo número 15, ¿sí? Solamente tome la referencia, no me voy a concentrar mucho en ello porque de ello ya ahondamos bastante, ¿sí? El sábado anterior. En el capítulo 15, versículo número, vamos a leer desde el versículo 3, una lectura tan solamente. Aquí Pablo, sí, está anunciando a la iglesia de qué manera se desarrolló la aparición de Jesús luego de su resurrección. Amén. Dice el texto: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme también a las Escrituras. Y mire, sí, estos aspectos. Y que apareció a Cefas. ¿Quién era Cefas? A Pedro. Y después también a los 12. Verso 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, es decir, que están muertos. Verso 7. Después, de manera muy particular, ¿qué hizo el Señor Jesús? Apareció también ¿a quién? A Jacobo, sí. Después a todos los apóstoles. Y dice ahí en el verso 8, y al último de todos, sí, como a un abortivo me apareció también, dice Pablo, ¿a quién? A mí. Sí, y eso fue y él yendo de camino a Damasco. Jesús también entonces tuvo una participación activa en la vida de Jacobo, presentándosele luego de su resurrección para confirmar el llamamiento que habría de tener como el principal o el cabeza de la iglesia en Jerusalén. Ahora, cerrado ese aspecto dentro del estudio, retomemos por favor la carta de Santiago, capítulo número 1. Ahora, Santiago, ¿cómo se presenta? Hemos podido estudiar que Santiago era el hermano de Jesús, ¿sí? En la carne, claro está. Dice, pero ¿cómo se presenta en la carta? Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Algo muy importante que considerar es que Santiago no toma ventaja de pronto de su afinidad consanguínea con Jesús, sí, sino que él más bien se pone bajo el mismo sistema de la gracia en que cada hombre ha recaído para poder ver en Jesús, sí, algo mucho más excelso o superior. Santiago se presenta y dice que él es un siervo de Dios. Recuerde que el término siervo en el griego significa doulos. Sí, este término significa esclavo o sirviente. Sí, eso es lo que representa ese término, siervo de Dios. El término siervo viene de una palabra griega doulos, que significa esclavo o sirviente. Santiago está diciendo, yo soy el esclavo o el sirviente de Dios, pero también dice y del Señor, y aquí utiliza otro término en griego que significa kurios, sí, traducido al griego, kurios, así por lo menos se lo pronuncia. Esto significa sí, amo o dueño, es decir, soy un esclavo, soy un sirviente y mi dueño, mi Señor, mi amo es ¿quién? Jesucristo. Es decir que en esta presentación Santiago se pone en una postura no de jerarquía, sino más bien de humillación frente a la presencia del Señor. Ahora, ¿a quién va dirigida la carta? Dice el verso 1, a las 12 tribus, 12 tribus que están ¿en dónde? Dispersas, dice, en la dispersión.
Entendamos, mi amado hermano, si no quisiera ahondar mucho en esto, pero si usted va al Antiguo Testamento y va sobre todo al libro de los profetas, libro de Isaías, libro de Ezequiel, libro de Jeremías, el libro de Daniel, el pueblo de Israel cuando pecó y se rebeló contra Dios, Dios lo castigó, sí, justamente arrojándolos de la tierra que Él les había, sí, otorgado. Y eso es la tierra de Canaán. Los sacó de ese lugar y los vendió. ¿Recuerda usted el estudio que se hace en el libro de los jueces? Sí, cómo Dios vendía a Israel por su pecado. ¿A quiénes? A sus enemigos, y los vendía, dice la escritura, y ese término significa vender de balde, es decir, gratuitamente los vendía. Cada vez que el pueblo se rebelaba en idolatría, en buscar dioses paganos, Dios los castigaba, hasta que llegó un momento en que Dios no toleró más la obstinación o la rebelión de su pueblo, que los terminó sacando de Israel y los vendió de balde, mi querido hermano, sí, a las naciones paganas, como los asirios, los babilónicos y por último también a los romanos. Todos estos pueblos, mi amado hermano, subyugaron a Israel, y como tomaban esclavos de ese pueblo para sí, muchos, ya pasados los años, no llegaron a su nación, sino que se quedaron en sus lugares propiamente, sí, donde estaban subyugados. Ahora bien, es justamente a ese pueblo, pero que ya tenía conocimiento del Señor, porque recuerde, mi querido hermano, que ha sido Pablo el que no solamente predicaba el evangelio entre los gentiles, también Pablo, en medio de los pueblos, sí, gobernados por Roma, entrando en las sinagogas, también predicaba a los judíos. Mas, sin embargo, unos aceptaban la doctrina y otros simplemente sí la escuchaban, pero no la recibían. Santiago quiere, de alguna manera, por medio de esta carta, quiere dejar justamente a los judíos, sí, y a los gentiles, porque podríamos entender en la actualidad que la iglesia también toma esta carta para, sí, hacerla también viva en su corazón. Quiere dejar remarcado doctrinas de manera generales. Santiago, juntamente con la carta o la epístola de Pedro y también la de Juan y la de Judas, son conocidas como las epístolas generales, doctrinas y enseñanzas para toda la iglesia. Sí, todas las iglesias. Versículo número 1. A las 12 tribus que están en la dispersión. Ahora, estar disperso conlleva algo, sí, por detrás, que no se puede de pronto ver así por encima. Estar disperso, primeramente, es estar fuera de su nación. Amén. Estar disperso ya no es estar en casa propia, es estar posando en un lugar que no le pertenece. Estar lejos, para muchas familias judías, era estar separado también de ¿quiénes? De la familia. Muchos, mis queridos hermanos, de los judíos sí pudieron sí ser expatriados, y otros que se escondieron, o los más menesterosos o pobres se quedaron en Jerusalén. Todo esto causó conflicto y mucho agravio en los judíos cristianos. La Biblia pues nos narra en el versículo número 2, y ya nos sumergimos en este texto para analizarlo, recordando que Santiago era el máximo líder de la iglesia. ¿Sí? Santiago menciona en su carta, y por ende sí, al pueblo judío, lo siguiente: hermanos míos. ¿Qué le dice? Ahora, es interesante cómo empieza la carta. Sí, no le dice vayan a fulano de tal y salúdemelo, besitos para acá, abrazos por allá. No. Empieza directamente con ¿qué? Verso número 2. Hermanos míos, tened por sumo, o lo que es igual como extremo o sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas. Mire, algo muy, diríamos así, impactante para poder dar inicio o arranque a una carta eclesial. Mi amado hermano, Santiago, diríamos así, no se anda por las ramas. Santiago no anda así, diríamos, o no le saca la vuelta a la situación. Va directamente ¿a qué? Al punto. ¿Y cuál era el punto esencial al escribirle a los que estaban expatriados de su pueblo? Que ellos estaban en diversas pruebas.
Estar fuera de la familia es estar siempre caminando con preocupación. Mire, si usted que va a trabajar, así de sencillo póngalo, y que de pronto en casa su hijo queda un poco descompuesto de salud, ¿cómo usted va a su trabajo? Si es un padre o una madre despreocupado, está bien, dice, no le pasa nada. Pero si es un padre o una madre preocupada, ¿verdad? Preocupado de los suyos, que está pendiente, que es responsable, usted sale intranquilo y en angustia. Y si fuera posible, estando en el trabajo, a cada rato está, si tiene teléfono, ¿qué hace? Llamando. Oye, ¿cómo está el bebé? Sí, ¿y qué pasó? ¿Le bajó o no le bajó la fiebre? ¿Verdad que así sucede? ¿Cuántos hacen así con sus hijos? Preocupado, ¿verdad? Mire que lo está viendo la esposa. Pendiente. Y Santiago, mi querido hermano, al ver esta situación de tener a un pueblo lejos de su nación, lo primero que Santiago puede observar es que el pueblo que está fuera de su hogar, fuera de su patria, estaba en diversas pruebas. Ahora, eso como para poderlo orientar a la vida del pueblo disperso. Si esto lo quiero aplicar a mi vida en el contexto actual de la iglesia, si bien es cierto, bien pudiera estar dentro de una misma localidad, dentro de una misma ciudad, de un mismo barrio, un mismo sector, no por ello implica de que no esté pasando también diversas pruebas. Y de hecho, la mayoría de las veces cuando vamos a la Biblia y buscamos la palabra es porque estamos en prueba. Mucha gente va a la Biblia o acude a la Biblia porque se siente angustiado. Y dice, Señor, quiero que me hables porque te estoy pasando una situación y necesito en este momento que tú sí me des una palabra. ¿Cuántos se han acercado hacia la Biblia? Señor, estoy en angustia, estoy en problemas. Señor, dame una palabra para que yo pueda sentirme tranquilo o confiado de que tú no estás ajeno a mi necesidad. Mi amado hermano, la iglesia primitiva también pasó por diversas pruebas. Pero algo curioso que dice el verso 2 es que debemos de tener, ¿qué cosa? Frente a la prueba, un sumo, dice ahí, un sumo gozo. Ahora yo le pregunto, ¿qué prueba produce gozo? ¿Verdad? ¿Qué aflicción produce alegría, contentamiento o satisfacción? Por el contrario, uno en su carne más bien experimenta dolor, angustia, preocupación, porque se asocia obviamente la prueba o la dificultad con estos elementos. Mas sin embargo, para la óptica del Espíritu Santo, porque Él fue el que guió a Santiago a escribir esta carta, Él ve la prueba, es decir, la situación difícil, como una razón para poder sentirse en victoria. Ahora, estas gráficas se asocian justamente a una de las tantas y muchas situaciones que vivieron los discípulos del Señor. Aquí para muestra un botón, aquí llevando a uno de los discípulos del Señor detenido porque estaba predicando la palabra para presentarlo delante del Sanedrín. Y este no era Jesús, este era el apóstol Pedro, luego de que había sido él un instrumento poderoso para traer curación a un paralítico. Posteriormente, mi amado hermano, también otros discípulos vieron cárcel y aún muchos en medio de las prisiones y las rejas y los grilletes en las piernas. Dice la Biblia que ellos terminaban su gestión cantando himnos al Señor. Sería absurdo, ¿verdad? Que dice, estoy pasando por prueba, es tiempo de alabar a Cristo. La gente más bien diría, estoy pasando por prueba, es tiempo de humillarme, de llorar y patalear. Mi amado hermano, los discípulos del Señor pasaron por diversas pruebas. Mi querido hermano, y obviamente esa palabra causó asombro en más de uno. ¿Cómo es posible que un creyente pueda tener un sumo, como le dice aquí, o un extremo gozo? Dice, cuando os halléis, y no en una, porque Santiago, es bien directo y también muy objetivo. No en una, sino en cuántas dice. En diversas, porque si algo tienen las pruebas, y usted no me va a dejar mentir, es que nunca vienen solas. ¿Verdad? Cuando las pruebas vienen, nunca vienen solas.
vienen muchas veces como una avalancha, sí, sobre su vida, que pareciera ser que usted es la piñata y todo mundo tiene un palo y le quiere dar para ver quién la revienta. Pero no sale confeti, no salen caramelos, salen lágrimas, sale dolor. Mi amado hermano, ¿cómo podríamos explicarnos esta situación? Bueno, como primera parte, acompáñeme por favor, sí, al Evangelio de Juan. Es necesario ver por medio de la Escritura, sí, dónde es que se origina todo esto y por qué, sí, la iglesia pasa por pruebas. En el Evangelio según San Juan, capítulo número 15. ¿Lo encontró? Versículo número 20 y 21. Yo no sé cómo usted ve el Evangelio, pero el Señor lo ve de una manera muy clara. Y así quiere también que nosotros la veamos. Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 20 al 21. ¿Ya lo encontró? ¿Qué nos dice? Primeramente, ¿qué te dice el Señor ahí? Acuérdate, acordaos. Esto es para que no te olvides. Muchos se olvidan de esto. Acuérdate de la palabra que yo os he dicho. ¿Qué palabra? El siervo. ¿Cómo se presentó Santiago? ¿Cómo se presentó Santiago en esa carta? Como un siervo, es decir, el esclavo, ¿sí? En este caso el sirviente, ¿qué nos dice? No es mayor que su Señor. ¿Esto es cierto o es falso? Usted ha escuchado la expresión donde manda capitán, ¿verdad? ¿Qué implica eso? Que el marinero tendrá que obedecer o sujetarse a en este caso, a su superior. Ahora, ¿en qué sentido lo dice Jesús? Verso número 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. Es decir, para que no te olvides. El siervo no es mayor que su señor. Ahora, ¿cuántos se consideran siervos aquí? Sí, pero a veces lo hacemos con S mayúscula. Yo soy el siervo del Señor. Abran paso que aquí por aquí va el siervo de Dios. No. Sí, el ungido, bueno, y muchos otros términos más. Sí, mi amado hermano, la intención bíblica de darnos diríamos, título, no es, mi amado hermano, para enaltecernos, sino para reconocer siempre que nosotros somos personas que se humillan delante de los demás y del Señor. Versículo 20, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí, y ahí está el aspecto, si a mí, dice ahí, me han perseguido. Y ese término perseguir no solamente significa que el Señor va corriendo adelante y alguien atrás lo va siguiendo, no. Ese término viene de un término que se llama persecución. Es decir, alguien que está siendo de alguna manera hostigado, está siendo estorbado, molestado con el afán de entorpecer, ¿sí?, la obra que él quería hacer. Y la Escritura, mi amado hermano, sí nos da esa advertencia. Si a mí, es decir, si a Jesús, si lo han perseguido, ¿qué dice el texto? También a vosotros os perseguirán. Ahora, ¿qué es lo que perseguía a Jesús? ¿Qué es lo que perseguían? ¿Quién le perseguía? ¿O qué cosas perseguían a Jesús? A Jesús primeramente siempre lo perseguían, mi amado hermano, las tentaciones. Sí, tentaciones que son de origen maligno, es decir, del propio Satanás. Mientras Jesús más buscaba consagrarse, el diablo más quería entorpecer su consagración. Ya de ahí, mi amado hermano, como lo dice en los evangelios, Jesús, guiado por el Espíritu, ¿a dónde lo impulsó el Espíritu Santo? Al desierto. ¿Y qué encontró en el desierto? La tentación. Cosa curiosa, el diablo no lo tienta al inicio.
¿sí? En este caso, de su búsqueda a Dios. Lo tienta, ¿cuándo? Al final, cuando lo llegó a coger más débil o más cansado. ¿En qué? En su carne. Mi amado, tú tienes que reconocer que esto a ti también te persigue y te va a causar dolor, estorbo, molestia en tu crecimiento espiritual. Y a eso Santiago le denomina que son las pruebas. Son pruebas, mi amado hermano. Pero recuerda que las pruebas tienen un desenlace, que éstas puedan ser superadas. La Escritura pues nos dice y nos advierte, Jesús nos advierte y nos dice: si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado, dice ahí, mi palabra, también guardarán, ¿qué cosa? La vuestra. Es decir, si yo les he dado garantía de que lo que yo les enseño me ha servido para mantenerme firme, a ustedes también. Ustedes también lo van a poder hacer. Y dice el verso número 21, mas todo esto os harán por causa de ¿quién? Por causa tuya. No, mi amado hermano. De hecho, muchos malestares comenzaron cuando decidiste recibir a Cristo en el corazón. No digo que esa es la norma, pero si cuando esto pasa, mi amado hermano, la Biblia dice que no debemos de extrañarnos cuando pasen las pruebas, sino que debemos de asumirlas con alegría o con gozo. Dice la Escritura terminando el verso 21, porque no conocen al que me ha enviado. Ahora, tenemos este marco, este piso. ¿Por qué el creyente debe pasar por diversas pruebas? Porque, amado hermano, nosotros no somos más que ¿quién? Que Jesús. Y si usted decidió seguir a Cristo, entonces también aceptó voluntaria o involuntariamente también recibir las pruebas. Esto de pronto no se predica de manera inicial. Porque cuando uno predica de manera inicial el evangelio, uno pinta el evangelio al inicio como que si todo fuese color de rosa. Venga, Cristo tiene problemas, no importa. Su marido la abandonó, venga nomás que todo se va a arreglar. Y cuando viene a Cristo, dice, ¿está seguro? Sí, venga. Viene a Cristo y el marido se pone como una fiera. Viene a Cristo y le quitan la casa que estaba todavía en ese momento en litigio. Viene a Cristo y Dios no quiera, hasta perdió la vida de un ser amado. Entonces la gente se da contra el piso y le imputa a Dios la culpa de su situación. Y le dice, Señor, pero si yo vine a ti, ¿en qué? ¿En qué te he fallado? Si tú has prometido tal y tal cosa, porque ahí sí nos recordamos toditas las promesas de Dios. Pero nos olvidamos toditas las demandas también de Dios. Sí, sus promesas somos número uno para recordárselas a los oídos del Señor. Pero ¿qué hay también de sus demandas para tu vida? Y una de esas demandas, entre muchas, es que también debemos de padecer como Él también padeció. Mi querido hermano, dice la Escritura, recuerde, estamos en Santiago capítulo número 1, verso 2, que debemos de sentirnos, ¿qué cosa? Teniendo por sumo gozo cuando os halléis, dice ahí, en diversas pruebas. Usted recuerda, como a Pedro y a Pablo, los flagelaron. A Pedro y a Juan los flagelaron por haber predicado la palabra. Mi querido hermano, la Biblia menciona que luego de haberlos golpeado, los sacaron del Sanedrín y ellos se sintieron, dice la Escritura, gozosos de haber podido sufrir en el nombre del Señor. Diría cualquier hermano, pero qué locura. Sufrir, o sentir alegría porque me están metiendo palo. Ahora, quisiera por favor compartir con usted dicho texto. Acompáñeme al libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo número 5,
Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 40, la parte final, para concentrarnos básicamente en lo que estamos predicando. Dice la Biblia, y convinieron con él, sí, es decir, con Gamaliel, y llamando a los apóstoles, después de, ¿qué dice? De haberles dado un banquetazo ahí. ¿Qué les dieron? ¿Ah? Después de azotarlos, ¿sí? ¿Qué cosa hicieron? Dice ahí, aparte de eso, les intimaron, o lo que se podría también entender como que los amedrentaron, ¿sí? Que no hablasen en el nombre de Jesús. Y luego, ¿qué? Dice ahí, y los pusieron en libertad. Verso número 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Señor, que por gusto te estoy sirviendo. Mira que hasta me han robado. Sí, que esto de predicar es difícil, es peligroso. ¿Ah? Señor, que si hace mucha calor aquí, si soy tu hijo, tiene que haber aire acondicionado. ¿Cuántas veces nos ponemos en esa postura? ¿Ah? Pero Señor, pero si soy lavado por la sangre del Cordero, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué es que la refrigeradora siempre está vacía? ¿Por qué siempre mi hijo está enfermo, que entra en una y sale en otra? Y estoy que busco, estoy que oro y parece que se empeora. ¿Cómo tú recibes las pruebas? ¿Cuál es tu actitud, mi querido hermano, para confrontar las pruebas? Déjame decirte que un hombre lleno del Espíritu Santo, teniendo la misma prueba que tú tienes, su actitud es diferente. Mientras tú reniegas en la prueba y te quejas y le imputas a Dios la responsabilidad de tus males, el que está lleno del Espíritu está levantando sus manos y al igual que Job le dice, gracias Señor, porque de ti viene el bien y también el mal. La misma aflicción, la misma prueba, la misma enfermedad. Mientras tú estás renegando y quejándote, el otro está, Señor, gracias, porque todas las cosas le ayudan a bien. ¿Para quién? Para los que están en tu propósito. Y es la misma prueba. ¿Piensas que solamente a ti se te enferma tu hijo? ¿A cuántos creyentes no se le enferman los hijos? ¿Piensas que solamente tú estás desempleado? ¿Cuánta gente cristiana está desempleada? ¿Piensas que a ti solo nomás tu marido está que te da leña diariamente? Mi amado hermano, hay millares de mujeres cristianas que sus maridos las hacen sufrir y las revuelcan como un animalito. Dios no quiera que eso pase, sí. Ni tampoco le vaya a decir a su esposo, mira, ¿sí? Que el Señor te va a poner la mano. Sí, pero deje que Él se la ponga, no usted. Yo le recomiendo que lo denuncie, sí. Que el Señor ha puesto las leyes terrenales para eso. Mi amado hermano y hermana, la Biblia nos enseña, miren este ejemplo muy palpable, que ellos, dice ahí, salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos, ¿cómo se sentían ahí? Orgullosos de haber tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de quién? Del nombre, es decir, ¿de quién? De Jesús, de ese nombre. Y todos los días, ¿qué hacían luego de esa, sí, de esa fiesta que le habían hecho? Todos los días en el templo, dice ahí, y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. ¿A quién? Cada semana decía. ¿Cuándo iban al templo? Cada domingo, los domingueros. Gracias a Dios no están aquí los domingueros, porque hoy es sábado. ¿Sí? Pero para los domingueros, ¿sí? Los que dicen el domingo, no seas fanático. ¿Cómo se persevera? Todos los días. Tampoco te digo, ven todos los días. ¿Sí? Pero amado hermano, no dejes pasar la oportunidad de estar siempre buscando la iglesia, la casa del Señor. Nunca pongas en entredicho, uy, me queda un tiempito, ¿qué hago? ¿Lavo o voy a la iglesia? Ven a la iglesia. Después la lava. ¿Sí? Nunca ponga a elegir, Señor, se me dañó esto, ¿qué hago? ¿Lo arreglo ahorita o voy al culto? Venga al culto, lo arregla después.
O de pronto a lo que regresa ya está arreglado. ¿Cuánto les ha pasado así? No prende, viene señor, gas que prenda, llega, ya prendió. Ahí está. ¿Por qué? Porque escogió la mejor parte. Mi amado hermano, y sí que sufría. Mi querido hermano, como para muestra así, los discípulos del Señor, entre ellos uno llamado también Esteban, por ejemplo. Esteban fue o es considerado como el primer mártir de la iglesia cristiana. Este muchacho que era diácono y un hombre lleno de fe, cualidades y virtudes espirituales, mi amado hermano, terminó siendo sacrificado en medio de su propia nación. Si me acompaña por favor a ese texto para corroborar lo expuesto, veamos dos porciones bíblicas. La primera de ellas, en el capítulo número 6 de Hechos de los Apóstoles, ¿lo tiene? Hechos capítulo número 6. Verso número 5. Y de ahí me salto al verso número 8. Agradó la propuesta a toda la multitud, hablando de los miembros de la iglesia, y eligieron, y mire que va a la cabeza. ¿A quién eligieron? Para servir. A Esteban. ¿Cómo era Esteban? Varón lleno. Me encanta el término, lleno. Sí, es decir, que no había espacio en su vida para ninguna otra cosa que no sea ¿qué? Fe. ¿Y qué más? Y el Espíritu Santo. Eso implica llenura. Cuando se habla de lleno en la iglesia es que ya no queda espacio, sí, para poner otra cosa. El problema de muchos creyentes es que buscan de Dios, pero siempre dejan espacio para llenarlo también del mundo. Y he ahí su encrucijada. He ahí sus dudas y su falta de madurez para poder resistir la prueba. Pero cuando alguien está lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, entonces no hay cabida ni para la duda ni para la queja, sino más bien para la aceptación de lo que Dios ha, en este caso, imputado en nuestras vidas. Verso número 5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, entre otros. Y ahí dice a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Versículo número 8. ¿Qué hacía Esteban con estos ingredientes espirituales en su vida? Porque por ahí también puede ser que muchos digan, hermano, yo soy un hombre de fe y del Espíritu Santo. Sí, pero eso, como lo dijo Santiago, como lo va a decir Santiago en estudios posteriores, la fe sin obras no sirve para nada también. Hermano, yo soy lleno del Espíritu Santo porque es que hablo en todos los cultos, hablo en lengua. ¿Y qué con eso? Eso solamente es un beneficio personal, pero los dones espirituales deben de ser, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Más allá del provecho personal que tú debas de tener en tu relación íntima con Dios. Ahora, dice el verso 8 que Esteban, lleno de gracia también. ¿Y de qué más era este varón lleno? Me encanta porque lo identifican siempre de esa manera. Lleno, completo. Lleno de gracia y de poder. Hacía grandes, no una vez, muchas veces, grandes prodigios y señales entre ¿quiénes? ¿Por qué? Porque el pueblo debe de ver lo que tú tienes o de qué estás lleno. Amén. Ahora, a este lo agarran los judíos, ¿sí? Y él, mi amado hermano, en una proclamación de defensa, presentando por medio de las Escrituras el plan, sí, de salvación y presentando a Cristo, estos, mis queridos hermanos, reniegan de lo que él presenta y lo terminan, sí, felicitando.
y lo matan. Cuando usted avanza al capítulo número 7, versículo 59, dice la Biblia, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo? ¿Estaba cansado? No. Murió. El término para la iglesia es durmió, porque en el Señor no se muere, sino que se duerme, esperando que en el día postrero el Señor nos levante de la muerte, de ese sueño. Mi amado hermano, retomemos pues la carta de Santiago. Recuerda, verso 2: Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis, ¿en qué? En diversas pruebas. Pregunto, ¿cuántas pruebas tú estás pasando actualmente? ¿Cuántas? ¿Una? ¿Algunas? ¿Dos? ¿Tres? Sí. Deberías primeramente enmarcar qué cosa es prueba para tu vida. Sí. Prueba, mi querido hermano, la que viene, diríamos, con la envoltura de tus responsabilidades, no son pruebas. Todas aquellas circunstancias o situaciones que logran en este caso aparecer en tu vida por las irresponsabilidades, por tus malas decisiones, no son pruebas. Esas son simplemente consecuencias de nuestros errores. Y en ellas, mi amado hermano, no le podemos decir ni al Señor, ni a los hermanos: hermano, estoy sufriendo por la causa del Señor. Mi marido me ha pegado porque no le hice la merienda, pero estoy sufriendo en el nombre de Jesús. Eso no es prueba. Amén. Hermano, estoy pasando por una gran prueba, me acaban de cortar la luz porque no la pagué, pero el Señor es mi luz. Eso no es prueba. La Biblia dice: no debáis nada a nadie. Y si algo que vamos a deber, que sea el amor, amén, que debe de fluir de manera permanente para con nuestro prójimo. En la carta del apóstol San Pedro, acompáñeme por favor, en el capítulo número 4, él coordina perfectamente con Santiago. En Santiago capítulo 4, Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Verso 13. Mira lo que nos dice el Señor. Santiago capítulo 4, verso número 13. ¿Lo tiene? Léalo conmigo. Si no, gozaos por cuanto sois participantes ¿de qué? ¿De qué cosa? De los padecimientos ¿de quién? De Cristo, para que también en la revelación o en la manifestación de su gloria os gocéis también, dice ahí, con gran alegría. El problema de la iglesia en la actualidad es que quiere la alegría. Y la quiere, ojo, y la quiere aquí en la tierra. La iglesia bíblicamente se va a llenar de gozo y de complacencia eterna, pero allá en los cielos. El problema es que el evangelio barato que venden en la actualidad es que la prosperidad y la alegría y el éxito se lo obtiene aquí. Como dijo Jesús, mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera qué cosa para su cabeza, ni una piedra para recostar su cabeza. El problema es que aquí no solamente la piedra les satisface, aquí quieren, ¿verdad?, que hasta la cama los masajee. Quieren comodidad, quieren holgura, quieren, en este caso, espacio.
Y por ende no hay compromiso, no hay involucramiento, no hay una verdadera identificación con el Evangelio. ¿Por qué la iglesia no sufre realmente los padecimientos de Cristo? Porque no se quiere comprometer con la causa de Cristo. Por eso la iglesia no sufre. Por eso es que son pocos dentro de una congregación los que pueden decir: hermano, estoy sufriendo por el Evangelio. ¿Por qué? Porque estoy predicando y se me han cerrado las puertas. Estoy proclamando el Evangelio y ahora la gente me mira mal, me señala y hasta se han levantado en calumnia contra mí porque estoy anunciando y proclamando la palabra. Cuando se hace la obra de Cristo, se padece por Cristo, pero para el ocioso espiritual no hay persecución, hay holgura y comodidad. ¿En qué condición estás tú? ¿Padeces por la causa de Cristo? ¿Sí o no? Tu corazón te responde. ¿Verdad? Ahí a muchos los deja, uy, hermano. Pero eso sí, queremos la gloria. ¿Qué dice la Escritura? En la parte final del verso número 13. ¿Sí? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis ¿con qué? Eso sí queremos, la gran alegría. Pero no queremos el otro lado de la moneda, el vituperio, o lo que se conoce también como tomar la cruz de Cristo Jesús. Mi amado hermano, así como en el matrimonio uno hace una promesa de amor, porque se sobreentiende que es el vínculo que ha unido a dos personas, ¿sí? Se establece de que van a estar juntos en la abundancia y en la escasez, ¿verdad? Así creo que es, ¿verdad? Abundancia y escasez, salud, dígalo aunque le duela, y enfermedad y así. Bueno, sí. Si esa promesa se la hacemos a un hombre, a una mujer, mi amado, ¿usted no cree que es de mayor importancia hacérsela al ser que es nuestro Dios y que nos ha creado y que nos lo ha dado todo? ¿Cuántos están casados con Cristo? Voy a ver si hago un matrimonio espiritual. Todos vestidos de blanco. Para ver si nos casamos con el Señor. Para poder, mi amado hermano, sí, tener en consideración los votos que debemos de tener en Cristo Jesús. Usted tiene, mi querido hermano, en Dios, tiene responsabilidades. Quiere ser participante, sí, de las bendiciones del Señor. También tiene que ser participante del sufrimiento del Señor. Amén. ¿Cuántos sufren en sus colegios al ver que sus amigos los han rechazado porque son cristianos? A ver, ¿dónde está esa juventud? Tus amigos te han hecho a un lado por decir, ahí viene esa hermanita, ahí viene esa loca. O como suelo yo decir, o te dicen, ahí viene la chévere, ay, la gente, ¡ish! Te aceptan o te rechazan, porque el Evangelio de manera inicial confronta el pecado, ¿verdad? El problema es que la juventud calla y se avergüenza. Y dice, ¿qué religión profesa? Evangélica. ¿Cómo? Evangélico. Está afónico. Ese es el problema. Tratan de vivir vidas cristianas, ¿sí?, ocultas, disimuladas. Mi amado hermano, el que niega al Señor en esta tierra, el Señor nos negará delante de su Padre y de sus ángeles. Mi amado hermano, Cristo no es motivo de vergüenza, es motivo de orgullo. Y cada vez que padecemos por Él, más orgullosos deberíamos de sentirnos, como que si nos pusieran insignias en el pecho de condecoración por estar padeciendo por causa de Cristo. Amén. Hay un texto maravilloso, mi querido hermano, que nos dice el Señor en esta palabra. Cuando vamos, sí, nuevamente a la carta de Santiago en el capítulo número 1, recordando, ¿verdad?, que el gozo del Señor también es nuestra fortaleza.
dice, sabiendo, el verso número 3, que la prueba, y esto es importante, la prueba de vuestra fe, porque has creído en Jesús, ¿verdad? A esa fe se refiere, a la fe depositada en Cristo como aquel que ha venido a salvarte y a transformar, sí, tu horrorosa vida. Porque antes sin Cristo íbamos para muerte. Ahora nuestra vida tiene significado, ¿verdad? Tiene importancia, tiene valor. Y dice la Escritura en el verso 3, sabiendo que esa prueba o las diversas pruebas, ¿qué es lo que hacen? De vuestra fe, ¿qué es lo que hace, mi amado hermano? Produce. Esto es muy importante. ¿Sabe por qué mucha gente no tiene paciencia? ¿Cuántos le piden paciencia a Dios orando? Señor, dame paciencia para este hombre. Señor, dame paciencia para soportar esto. Ahora, la paciencia se genera a consecuencia de la prueba. La Escritura así lo dice. La paciencia es un resultado de la prueba. De pronto usted está pidiendo el don espiritual de la paciencia, pero al pedirla está también implícitamente diciéndole al Señor, Señor, manda prueba. Ahora, algo curioso dentro de la Escritura, aunque cuando en la Biblia todo tiene una razón de ser. El término paciencia se ha traído como para apuntar. Sí, tiene un origen del latín. Recordando que sí, los griegos también hablaban el latín. Viene de una palabra del latín, sí, que se podría simplemente pronunciar pati. P-A-T-I. Y latina. Pati. Que significa sufrir. Paciencia. El término paciencia significa sufrir. De ahí que el término paciencia fue asociado con el término, sí, y usted lo conoce, creo que en mayor cantidad, sí, se lo asocia con el término paciente cuando se habla en términos clínicos. Y en términos clínicos, cuando uno va a un hospital y dice que pase el siguiente, implícitamente, paciente significa, sí, hombre que sufre. Eso es el término correcto. El Señor, cuando usted le dice, Señor, dame paciencia, le está pidiendo prueba. Prueba. ¿Prueba para qué? Para poder generar la paciencia. Pero el significado, ahora vamos al español, el significado de la paciencia, me encantó un significado muy, pero muy acertado, que me pareció de gran edificación también. Nos dice que la paciencia, ¿sí?, o también se lo conoce como sufriente, es la persona que sufre calladamente, ¿sí?, y soporta en silencio atravesando, ¿sí?, su situación. Atravesando su situación. La persona que sí tiene paciencia diríamos que tolera lo que otros no pueden soportar. La persona que está pidiéndole al Señor, Señor, dame paciencia, le está diciendo, Señor, quiero tener la resistencia para poder soportar todo esto sin quejarme. Ahora, esto debería de ser, ojo, esto debería de ser en nosotros una virtud. Y una virtud que la otorga el Espíritu Santo de Dios. Acompáñame por favor a la carta de los Gálatas. En el capítulo número 5, mira lo que nos dice el verso 22. Créame que la epístola de Santiago es un libro rico en enseñanza bíblica. ¿Lo tiene? Gálatas 5, versículo 22. Dice el Señor, mas el fruto, ¿sí?, del Espíritu
Y cuando habla de fruto, recuerde que estamos hablando de algo que ha salido del Espíritu. Si lo quiere ver al Espíritu Santo como un árbol, sí, los frutos, entre los muchos frutos que el Espíritu de Dios puede producir, son los siguientes: amor, gozo, y ahí se encuentra lo que hoy estamos tratando. ¿Qué es lo que puede producir el Espíritu Santo en la vida de un creyente? Paciente, es decir, paciencia, es decir, la tolerancia para poder resistir la dificultad sin que yo me logre quejar por la misma. Si alguien está sufriendo y se está quejando, no tiene este fruto. ¿Sí? No posee este fruto. ¿Qué debería de hacer para poder obtenerlo? Ir a la fuente. ¿Quién dice que lo da? ¿Es un fruto de quién? Del Espíritu Santo. Y como es un fruto de Él para la iglesia, yo debería buscar en la fuente, sí, el obtener dicho beneficio. Y para eso la oración es una clave esencial. Amén. No malinterprete la paciencia como una virtud de saber esperar de pronto en la cola de un banco y decir, qué paciente que soy, porque ha estado parado 3 horas. Mi amado hermano, esta paciencia más bien se concentra o radica en la tolerancia a la prueba o a la dificultad que estoy padeciendo por causa de Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo número 3 del cual estamos leyendo en la carta de Santiago: sabiendo que, o reconociendo, también se lo podría interpretar, reconociendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que produce en nosotros? Produce paciencia. Acompáñame por favor a la carta a los Romanos, en el capítulo número 8. Romanos, capítulo número 8. ¿Qué es lo que nos debiera motivar para soportar la prueba? ¿Lo tiene? Léalo y subráyelo en su Biblia. No se va a olvidar. Este texto es, diríamos que es un aliciente para una alma que está en angustia y en prueba. Pues tengo por cierto, verso 18, pues tengo por cierto, léalo, lo podría leer conmigo. Pues tengo por cierto, es decir, seguro, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, dice ahí, que en nosotros ha de manifestarse. A veces suelen haber conversaciones donde se hablan de situaciones críticas o dolorosas, pero para ver si quién ha sido más valiente. Muchas veces se entablan conversaciones y dicen, oye, ¿tú has tenido alguna experiencia dramática? Y dice, sí, el otro día me caí, mira, me hice esto. No, y le enseña de pronto un puntito que se ha hincado ahí. A ti no te ha pasado nada, le dice el otro. Yo el otro día me caí, me rompí la cabeza y tengo una así, mira, ve. Y le enseña. El otro dice, nada. Dice, mírame a mí. Dice, yo el otro día me caí, me rompí el brazo y le enseña, mira, ve. Y así va. Mi amado hermano, sí, la ilustración, ¿a dónde la quiero empujar? Todo, ojo, todo lo que te pudiere pasar, entre comillas digo, de mal, porque en el Señor todo nos ayuda para bien. Sí, la Biblia, ¿qué dice? No se compara en nada con la gloria que tendremos en Cristo. Uy, que mi marido me dejó, hermano, me quiero ahorcar. Eso, mi amado hermano, no es nada con lo que el Señor te tiene preparado. Amén. Pastor, se fue mi papá, se fue con otra, me he quedado solo, me he quedado sola. Si no hay quien mantenga, hermano,
no se compara en nada con la gloria que vas a vivir en Cristo, al lado de Cristo Jesús. Recuerda que en Apocalipsis, escribiéndole a las iglesias, el Señor dijo, para que donde yo esté, ustedes también estén aquí, también en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, porque he vencido. ¿Sí se recuerda ese texto? Amén. Si no, venga rápidamente conmigo. Pero el término si nos invita a pelear, nos invita a soportar, nos invita a vencer. Libro de Apocalipsis, capítulo número 3. Mira lo que nos dice el Señor. Versículo 21. ¿Lo tiene? Léalo, por favor. Permita que la palabra lo llene de fe. ¿Qué dice? Al que venciere. ¿Eso qué implica? Que no va a ser sencillo ni fácil la situación. Porque hay que vencer. Ahora, ¿qué hay que vencer? Las pruebas. Al que venciere le daré. No dice que ya le va a dar ahorita, no, a futuro. ¿Cuándo? Cuando se manifieste en su gloria, en su poder. Le daré que se siente conmigo. ¿En dónde? En el parque. En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿En dónde? Sí, como esta gráfica, ¿cómo te sientes ante las pruebas? Y utilizo un término de pronto popular, vencido o vencedor. Cada vez que la prueba te dice, hola, ya llegué. ¿Ah? ¿Qué le dice? Que no está, ¿verdad? Pase, es el otro lado, dice. No, hacia aquí vengo, dice. Y aquí me quedo. Porque hay pruebas que se quedan y no se quieren ir. ¿Verdad? Hay pruebas que vienen y vienen con maleta. Y dice, a ver, ¿cuál es mi cuarto? Y dice, no, si yo la quiero es un ratito nomás. Muchos creyentes dicen, bueno, hermano, está bien ya, que venga la prueba. Pero eso sí, que se vaya por donde entró rapidito. Que por ahí entre y que vaya buscando la salida. No, hay pruebas que vienen y no se van. Pablo reconoció una gran prueba en su cuerpo. La Biblia menciona que él tenía un aguijón en su carne que no lo dejaba tranquilo. 3 veces, dice él, oró al Señor para que le fuese quitado. Y el Señor que le dijo, pobrecito Pablo, está que sufre, quitémosle la prueba. No. Bástate mi gracia, es decir, confórmate con que ya eres salvo. Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En tus, ¿qué cosa? En tus virtudes, no, en tus debilidades. Porque eso te hace buscar mi nombre. Desde que te viene la prueba, estás orando. Desde que está la prueba, estás doblando rodillas. Desde que está la prueba, estás predicando. ¿Verdad? La prueba nos empuja a buscar de Dios. La prueba nos hace dependientes del Señor. Pero para eso hay que querer identificarse con el Señor. Porque los que no se quieren identificar, las pruebas nunca le llegan. Lo que les llegan siempre, y por eso la confunden, son, sí, en este caso, sus tormentos a consecuencia de sus propias responsabilidades. Y eso no son pruebas que vienen de Dios. Él mismo las ha provocado. Pero cuando uno, mi amado hermano, se prende a Cristo, entonces la prueba llega, pero el Señor también nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. ¿Cómo quieres identificarte? Como alguien frente a la prueba que queda de pie, así como estas piezas del ajedrez. ¿Sí sabe lo que significa esto en el ajedrez? No. ¿Qué significa esto? No. Algo dice. Bueno, gracias. Yo juego ajedrez, por eso la puse. Y me la entiendo. Eso significa abandono.
no termino la partida. Cuando uno coge el rey y lo tira o lo hace caer, significa abandono. Cuando uno dice, cuando uno ya se da cuenta de la situación del contraataque y uno dice, de aquí no voy a salir. Y para terminar rápido la partida, porque eso se juega con reloj, con tiempo. Sí, cuando uno voltea, su rey está diciendo, me venciste, abandono la partida. No necesitas darle jaque mate, sí, a mi rey. Mi amado hermano, mucha gente abandona a Cristo por las pruebas. Porque no tienen, diríamos, sí, ese aguante. ¿Por qué? Porque cuando están pasando por pruebas que Dios se las envía, si ellos no están llenos del Espíritu Santo, entonces la prueba para ese hombre o esa mujer se hace un fracaso. Porque ten por cierto que la prueba viene, si es que acaso ya no la estás saboreando en sus inicios. O para otros que ya están sumergidos en la prueba y hoy ya están recibiendo una palabra diciendo, todavía hay esperanza. Más o menos como la gráfica que está aquí. Están hundidos en la prueba, pero aún así no dejan de estirar su mano queriendo tocar al Señor. ¿Tú eres de aquellos o de los que abandonan su fe? Pablo decía, estos son apóstatas de la fe. Han negado la fe y se han apartado del Señor. Han abandonado las filas del cristianismo porque cada vez que les toca sufrir por el evangelio, ellos miden y pesan más. ¿Qué hago? Sí, tengo problemas con mi marido porque quiero ir a la iglesia, o simplemente sí, abandono la iglesia y me quedo con él porque me está sonriendo y me está tirando besos volados. Muchas hermanos y hermanas dicen, hermano, es que no voy porque no quiero tener problema con mi marido. Yo le digo, está bien. Ya le dejé cocinado, todo está listo, pero me hace problema. ¿Y la cruz de Cristo a dónde quedó? El siervo no es más que su Señor. Si a mí me hicieron lo que me hicieron, ¿en qué postura quieres quedar tú? ¿Quieres ser más que yo? ¿Quieres pasarte por alto la prueba? Sabiendo que la prueba es la que produce en ti lo que tú tanto le estás pidiendo. Paciencia, pero también la prueba te lleva al término de esa tolerancia de la prueba, te lleva también a la exaltación juntamente con el Señor. Recuerda Romanos capítulo 8, lo acabamos de leer, porque las pruebas del presente no son nada comparables ¿con qué? Con la gloria venidera que tendremos en Cristo. Mi amado hermano, recuerda que tu ciudadanía no es aquí, es allá. Amén. Tu cédula dice nacionalidad ecuatoriana, ¿verdad? Pero tu conversión dice ciudadanía, el reino de los cielos. ¿Cuántos tienen esa partida de nacimiento? Y si eres de allá, mi amado hermano, aquí en la tierra encontrarás rechazo, más allá aceptación. El problema es que aquí queremos ser aceptados y no sabemos que cada vez que el mundo abre sus manos, el cielo me cierra sus puertas. No quieres sufrir con tu comadre, no quieres sufrir con tus parientes, con tus cuñados. ¿Por qué? Porque no te identificas como cristiano. Quieres seguir teniendo las mismas amistades, quieres seguir manteniendo el mismo estatus social. ¿Pero por qué? Porque no quieres sufrir por el evangelio. Dile a la comadre, comadre, ya, pues ¿hasta cuándo le pone los cuernos al compadre? Porque de remate la comadre es la alcahueta. El dedo está en la llaga. Pues ya vio que se fueron los amén. ¿Sí me está entendiendo? Eso es sufrir por el evangelio. Ay, comadre, me sacó mal el uñero. Ay, cómo sufro en Cristo. Eso no es sufrimiento por el evangelio.
La luz debe resplandecer en medio de las tinieblas. Cuando eso sucede, entonces el mundo se intranquiliza y comienza a poner, mi amado, las trabas en tu vida para poner resistencia a lo que Cristo nos ha dicho que debemos de confrontar, y con valentía. ¿Sí me está entendiendo? Dice la Escritura, mi amado hermano, sabiendo pues que la prueba, ¿qué cosa produce? Fe. ¿Sí? La paciencia, produce paciencia. Cuando vamos, y acompáñeme a un texto final para concluir. Un texto maravilloso que no puede faltar. En el libro de los Salmos, capítulo número 40. Salmos, capítulo número 40. Verso número 1. Ya sabe usted lo que significa paciencia, ¿verdad? Sufrir, sufrido, sufriente. ¿Sí? Pacientemente, es decir, en sufrimiento constante. ¿Qué hizo el salmista? Esperé a Jehová. Mire, de ahí la importancia de conocer los significados. Amén. Mucha gente dice, pacientemente esperé, y piensan que están sentados en una silla esperando que Dios le responda. No. Esto no se trata de estar sentado esperando. No. Este asunto implica de que el hombre está en completo sufrimiento, y en sufrimiento esperando que Dios responda, que Dios actúe, que Dios haga algo. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Y qué hace el Señor? Y se inclinó a mí y oyó. ¿Qué cosa? ¿Y cuándo uno clama? ¿Cuando está contento? ¿O cuando está en angustia? ¿Verdad? Y dice ahí, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué hizo cuando me oyó? Y me hizo sacar, porque así estaba David, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Y termino con una gráfica, no es bíblica, pero creo que vale muy bien darla a conocer. Una decisión de parte suya, en la cual, según la gráfica la he puesto también, el creyente tiene dos opciones. Está ahí, ¿sí lo ve? Tirar la toalla y renunciar, o usar la misma toalla. ¿Para qué? Para secarse el sudor de la frente y seguir adelante. ¿Tras quién? Tras Jesús. Mi amado hermano, de ti depende, ya no del Señor, mantenerte en el caminar con Cristo, sin importar la intensidad. Ojo, intensidad, porque a veces hay pruebas que vendrán de manera muy liviana y otras vendrán de manera muy fuerte o pesada. Amén. Pero el creyente, aquel que realmente se identifica con Cristo, no importa el peso que pudiera tener la prueba, la resiste. El Señor ha dicho, porque Él no nos ha dado carga o peso que no podamos soportar. Amén. Y recuerda lo que dice la carta de Santiago, versículo 2 y 3. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si el Señor habló a tu corazón, ríndele una fuerte ofrenda de aplauso. Él se la merece y Él ha sido propicio a nuestra necesidad. Oremos. Amado Dios, en esta hora, más que agradecido,